Mis hermanos, Shabbat Shalom para todos, amén. Antes de comenzar a leer, hoy comenzamos con el libro de los Hechos, amén, en el capítulo 1. Y antes de comenzar a leer, quisiera exhortar a aquellos que nos escuchan por medio de la red o que están pendientes todos los Shabbats, todos los sábados de esta lectura, de que puedan tener la Biblia, la Escritura a las manos, para que también puedan leer con nosotros allá en sus casas, donde encuentren la Escritura que estamos leyendo. Amén. Y decirles también que nuestro interés, nuestro deseo es poderles aportar un poco de conocimiento escritural de lo que está escrito, para que cada persona pueda conocer la Escritura, que tenga la oportunidad cada Shabbat de leer, de seguir los libros, la lectura de los libros, así vaya conociendo un poco más de lo que realmente está escrito en las Escrituras, y que en lo que Dios nos permita, por el poder de su Espíritu, poder compartirles un poco el contexto de las Escrituras y poderles ayudar a entender lo que está escrito, pues que lo puedan hacer. Amén. No es nuestra intención establecer doctrinas ni nada de esas cosas, simplemente leer la Escritura y poder entenderlas, para que cada quien viva la fe conforme el Espíritu de la Escritura nos lo revela. Amén. Dice el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1 en adelante. En el primer tratado, oh Teófilo, te escribí acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de dar mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, ante los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas decisivas, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de las cosas concernientes al reino de Dios. Y estando con ellos, les mandó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así pues, los que se habían reunido le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y dicho esto, fue alzado, viéndolo ellos, y una nube lo ocultó de sus ojos. Y mirando fijamente al cielo mientras él se iba, se les presentaron dos varones con vestiduras blancas, y les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Yeshua que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo contemplasteis yendo al cielo. Vamos a detenernos allí. Y vamos a tratar de, primeramente, entender un poco de lo que el libro de los Hechos nos habla. Amén. Y claramente, para poder entender un poco el libro de los Hechos, es bueno recordar que el escritor Lucas, que escribió el Evangelio, la Besorá de Lucas, o las buenas nuevas, o el testimonio de la vida de Yeshua Mesías en su ministerio, en su vida, se lo escribió para enviárselo a un amigo, para darle a conocer a un amigo de él, a una persona conocida de él, llamado Teófilo, para que él conociera las cosas que sucedieron. Amén. Realmente entendemos que Teófilo llegó a conocer la fe, amén, o a oír la fe, y por lo tanto Lucas quiso como darle un trasfondo mucho más amplio en lo que él estaba creyendo, o en lo que él había creído. Amén. Y por eso es que se dispone a escribir todo lo relacionado con el ministerio y la vida y los hechos de Yeshua el Mesías. Amén. Claramente, una vez que termina la parte de
de la resurrección, pues queda la pregunta, bueno, ¿y qué pasó después de esto? ¿Qué pasó con los discípulos que le seguían? Amén. Y claramente vemos que Lucas se dispone a escribir un segundo tratado. Amén. Para que su amigo sepa qué ocurrió después de que Yeshua el Mesías había muerto y resucitado. ¿Qué pasó con los discípulos? Que todo quedó en que ellos habían huido a esconderse y cómo el Señor se les apareció. Amén. Y cómo también les ordenó que se quedaran en Jerusalén hasta que recibieran el poder del Espíritu. Entonces ahora Lucas lo que va a hacer es relatarle a su amigo qué pasó después de estas cosas. Amén. Ahora es importante entender que hay muchas formas de servir a Dios. Lucas no fue uno de los discípulos del Señor, en el sentido de que no fue uno de los 12, ni fue uno que fue llamado como Pablo para un ministerio especial a los gentiles. Pero Lucas encontró la manera de cómo servir a Dios. Amén. Y eso es lo que importa. O sea, lo que Dios ve es el corazón nuestro de querer servirle. La manera, pues la vamos a encontrar en lo que Dios nos ha concedido. Lucas encontró que en su capacidad de escribir, o en el privilegio de poder escribir en aquella época, porque no todo el mundo escribía, ni todo el mundo leía, él encontró el medio por el cual poder servir al Padre, poder servir al Mesías, y era poder enviarle a su amigo, o tal vez a una congregación donde estaba su amigo, todo lo relacionado con acerca de la fe. Amén. Entonces, esto es el libro de Hechos. Toda esta obra de Lucas nos revela eso, nos muestra eso. Es el deseo nuestro de cada persona, de cada creyente, de querer servir y de buscar la manera en las cosas que Dios nos dio, que el Padre nos dio, en las capacidades, en las habilidades, en los talentos, en los dones, poder servirle. Amén. Porque al fin y al cabo es a Él a quien queremos y anhelamos servir. Amén. Por eso el Espíritu Santo, en el libro de Corintios se nos narra de que el Espíritu Santo derrama de un montón de dones que da a los creyentes. Y cada quien en su don puede servir al Señor. Amén. Unos son llamados a enseñar, otros a predicar, otros a profetizar, otros son llamados a hacer milagros, otros a servir, otros a orar. Pero cada quien debe encontrar en lo que Dios le concedió, pues el poder servirle. Amén. Luego vamos a ver que, ya entrando en lo que es el libro en sí, encontramos que Lucas empieza a retomar en lo que quedó la Besorá, el mensaje del Evangelio primero. Amén. El primer libro, el primer tratado que él había escrito, y es diciéndole que en el primer tratado, Teófilo, te escribí acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de dar mandamiento por el Espíritu Santo a los enviados que él había escogido. Ahora es interesante que Lucas pone aquí una palabra que tal vez no era tan necesario escribirla, pero que en el contexto de lo que él va a decir, sí es necesario. Es el hecho de que lo que Yeshua hizo, todo su ministerio, todos sus milagros, toda su enseñanza, la hizo ¿en qué? Bajo el poder del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Amén. Nada de lo que Yeshua hizo estuvo separado del poder y de la acción del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Amén. Porque Dios lo llenó y le dio su espíritu, como estaba dicho en las profecías, de que aquí yo he puesto mi espíritu en mi siervo. Claramente Yeshua recibió la unción y el poder del Espíritu, era para hacer la obra y el ministerio que nuestro Señor iba a hacer. Amén. Ahora, para Lucas es importante decir esto porque claramente debemos entender como creyentes que toda la obra de Dios es hecha, guiada, sostenida por el poder del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Desde el comienzo, desde Bereshit, desde Génesis, vemos que la Escritura dice en el primer párrafo, dice que y el Espíritu de Elohim el Ruach de Elohim se
movía sobre la faz de las aguas. Desde ahí empezamos a ver que, porque claramente todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios hace o ha hecho o va a hacer, lo hace en el poder de su Ruach, en el poder de su Espíritu. Y en ese poder es que Él lleva a cabo su voluntad. Y esto es importante entenderlo porque todo lo que Lucas va a narrar acerca de lo que pasó después de la resurrección y de la ascensión de Yeshua el Mesías a los Shamaín, a los cielos, está relacionado con el hecho de que todo fue guiado, dirigido, sostenido por el poder del Ruach HaKodesh, por el poder del Espíritu Santo. Sin él nada se puede hacer, porque la misma Escritura dice que no es con espada ni con ejército, sino con el poder de mi Ruach, con el poder de mi Espíritu, dice el Señor. Amén. Así que, y esto es algo que tal vez no se ha comprendido bien dentro de la fe, de que nuestras vidas, la vida de cada creyente, la vida de fe es posible solamente por la unción del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Sin la dirección y la guianza y el poder del Espíritu, nosotros no podríamos vivir la fe ni vivir lo que Dios ha demandado que vivamos. Recuerden que la Escritura dice que fuimos creados para buenas obras. Obras que Elohim preparó, que Dios preparó de antemano para que nosotros ¿qué? Caminásemos en ellas. Amén. Entonces, esto es bien importante porque en la Escritura vemos la acción de Dios a través del poder del Espíritu Santo en toda la Escritura. Podemos ver desde la creación, podemos ver lo que fue la instrucción de la Torá, que la misma Escritura da testimonio de que Elohim dio su Espíritu, su Ruach HaKodesh, para enseñar al pueblo la instrucción. Amén. Que no se habla mucho del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo en el primer pacto, es cierto, pero sí sabemos que por la Escritura se nos revela de que todo lo que se hizo, todo lo que Moisés hizo, toda la enseñanza, toda la instrucción de la Torá, de los mandamientos y de los preceptos, fueron dados por la unción del Espíritu Santo. Amén. Por el Espíritu por el Ruach de la profecía. Amén. Luego tenemos que los profetas mismos no hablaron sino por el poder del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu les daba la profecía, les revelaba la palabra, recibían la palabra que el Padre les daba para que ellos dieran a conocer al pueblo de las cosas que iban de la obra que el Padre iba a hacer en el futuro. Amén. También tenemos la encarnación misma del Mesías. ¿Fue obra de quién? Fue por el poder del Espíritu Santo. Dice la Escritura, ¿verdad? Cuando el Malach, el ángel, le dice a Miriam, María, le dice, el poder del Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Amén. Entonces, aún la encarnación del Dabar, de la palabra del Mesías, no fue dado sin la acción del Espíritu, del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Luego tenemos la obra del Mesías. Amén. Ahora, la palabra poder, que generalmente viene asociada con el Ruach, con el Espíritu, es la palabra Koach en hebreo. Amén. Y la palabra Koach en hebreo se traduce al griego como dunamis. Ya viene la palabra dinamita. Amén. Dunamis. La palabra Koach tiene que ver con el vigor y la fuerza, tanto física de una persona, como también la fuerza y el poderío de un gobierno, de un reino, de una autoridad. Amén. Entonces, el Koach viene a ser, vamos, Sansón. Era un hombre que tenía mucho Koach, mucha fuerza, mucho poder, pero era poder, fuerza física. Pero los reyes, los que están en gobierno, no pueden ser que no tengan Koach físico, pero tienen un Koach de autoridad, de poder, de señorío, y por lo tanto, aunque no tengan fuerza física, pueden llevar a cabo
lo que ellos quieren porque cuentan con las fuerzas que se les provee a través del reino y del gobierno para que hagan su tarea, su voluntad. Amén. Entonces, cuando se habla del Koah de Elohim, del poder de Elohim, se habla de cómo el señorío y el poder de Dios puede obrar a través de su poder para hacer lo que Él quiere. Amén. Es el poder lo que envolvía la vía de Jesús el Mesías. Si vamos al libro de Lucas, un momentito, me acompañan. Libro 4:14, Lucas 4:14, para que entendamos lo que Lucas nos quiere hablar en el libro de Hechos. 4:14 dice que, ¿lo tienen allí? Lucas 4:14 dice: Yeshua regresó a Galilea en el poder del Ruach, en el poder del Espíritu. Amén. Luego, ahí mismo en Lucas 5:17 nos dice que, dice: en uno de aquellos días aconteció que estaba enseñando y había allí sentados unos fariseos y doctores de la Torá, los cuales habían llegado de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba en él para sanar. ¿Qué significa que el poder del Señor estaba en él para sanar? Pues que la unción del poder del Espíritu estaba sobre Mesías. Amén. Luego dice en 6:19, nos dice que, y toda la multitud, estamos en Lucas, ¿ok? Lucas 6:19, y toda la multitud procuraba tocarlo, porque salía, ¿qué? Poder de él, y a todos sanaba. Ahora, claramente Jesús mismo dice: las obras que yo hago, no las hago yo, sino que el Padre las hace en mí. Yo hago lo que el Padre me envió a hacer. Entonces, claramente, todas las obras que él hizo, cuando él hablaba de que si echaba demonios, dice que lo hago por el dedo de Dios, por el poder de Elohim, ¿verdad? Entonces, claramente, todo ese poder que salía de ellos y la gente percibió que en él había ese poder, claramente la gente se afanaba, buscaba la manera de cómo poder tocar, aunque sea el vestido. No solamente fue esta mujer que estaba sangrando que la tocó. Según el testimonio de Lucas, mucha gente procuraba cómo acercarse a él para tocarlo. Amén. Y en el libro de aquí mismo Lucas, en el 8:46, que nos narra lo de la mujer esta que lo tocó, dice que: pero Jesús dijo: alguien se agarró de mí, porque percibí que ha salido, ¿qué? Poder de mí. Claramente, él podía percibir cómo la fe de las personas tomaban de la fe, ¿cómo se dice? Se aferraban y podían extraer el poder que había en él para sanarlo. Pero es la fe de la persona, no es el hecho de tocarlo, sino la fe que había en ellos, de que al tocarlo podían ser sanados. Amén. Ahora, ¿por qué era posible todo eso? Claramente porque sobre Yeshua residía la unción y el poder del Espíritu, del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Amén. Y por lo tanto es que entonces todo esto es posible. Ahora vemos que Lucas mantiene siempre esa línea de revelarnos de que es por el Espíritu de Dios que todo esto es posible. Amén. El Dabar viene de Dios, y el Mesías viene de Dios, pero el poder es el que envuelve toda la acción de Dios. El poder, el Ruach HaKodesh, el Ruach de Elohim o el Ruach de Yahweh, como también habla la Escritura, es el que viene trayendo toda la manifestación del poder de lo que Dios quiere hacer. ¿Amén? Y a través de su poder, Él hace todo lo que Él quiere y puede hacer. Amén. Ahora, luego dice que nos habla de que por el poder del Espíritu, Yeshua resucitó. ¿Por qué cosa? Porque el Padre lo resucitó por el poder del Ruach HaKodesh. Todo es hecho en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué debemos entender esto?
porque nosotros no estamos exentos de esto. Si nosotros queremos vivir una vida de fe, si queremos tener una fe vencedora, tenemos que entender que solamente es posible en la administración del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y cómo el poder del Espíritu Santo en nosotros nos va a dar la fuerza y todas las herramientas que necesitamos para que podamos realmente alcanzar la fe, terminar la fe, correr la fe, la carrera de la fe. Sin la unción y sin la acción del Ruach HaKodesh en nuestra vida, nosotros no somos nada y nada podemos hacer. Eso es lo importante de entender, y eso es lo que Lucas y la Escritura nos viene revelando acerca de por qué es tan importante comprender la acción del poder del Espíritu Santo, tanto en la vida de Yeshua como en lo que ahora los discípulos iban a recibir. Porque sin él, ellos no hubieran podido hacer absolutamente nada. Todo lo que los discípulos hicieron, que va a estar narrado en este libro, fue hecho gracias a la administración del Ruach HaKodesh que Dios derramó sobre sus vidas, sobre el poder, amén, sobre el Koach. Luego tenemos que, vamos antes de continuar, para mostrar un poco de a Efesios 1:13, donde se nos habla de Efesios 1:13. Dice la Escritura allí: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, las buenas nuevas de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, en Jesús el Mesías, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo prometido. Amén. Vamos a ver cómo Pedro también, en su primer discurso, cuando la gente se compunge por el discurso que él hace, lo primero que les dice es: arrepentíos y bautícense en el nombre de Yeshua para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, que es la promesa. Amén. Recuerde que es importante entender por qué es que el Espíritu Santo viene a ser la promesa, lo que Dios había prometido para todo su pueblo. Amén. Luego también tenemos aquí mismo en Efesios capítulo 3 versículo 16. Esta es la oración de Shaul, del apóstol Pablo, para que Dios concediera sobre los creyentes gracias. Dice: para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. O sea, ¿cómo es que nosotros podemos vivir esta vida de fe? Claramente porque por el poder del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, nuestro ser, nuestro espíritu también es fortalecido, y entonces podemos obedecer, podemos seguir la instrucción y la guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si seguimos la guianza del Espíritu Santo, entonces podemos alcanzar la meta que nos está demandada para nosotros. Amén. Volvamos entonces al libro de Hechos para continuar con lo que Lucas le va a escribir a su amigo. Amén. Recuerden que esto es lo que él está compartiendo de todas las cosas que ocurrieron. Y luego dice que, hablando que le dio instrucciones por el Espíritu Santo, dice: ante los cuales, después de haber padecido, 1:3, vamos, versículo 3, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas decisivas, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de las cosas concernientes al reino de los cielos, al Malhut Shamaim. Amén. Ahora, claramente, otra de las cosas importantes dentro del mensaje de las buenas nuevas es la certeza de la resurrección del Mesías. Porque sin la resurrección del Mesías, entonces, ¿cuál es el mensaje? Amén.
el mensaje de las buenas nuevas no es solamente el perdón de los pecados. Eso es parte del mensaje. Amén. Y a veces nos quedamos solamente en esa parte. Siempre estamos hablando del arrepentimiento y del perdón de pecados. Y se nos olvida, como dice el libro de Hebreos, de que esas son cosas básicas y que hay que proseguir hacia un entendimiento mucho más alto. Amén. Claramente, la resurrección del Mesías es la razón de toda la obra de Dios, porque es la esperanza de todos los que creemos, de que así como Dios, Elohim levantó, el Padre levantó a Jesús el Mesías de entre los muertos, así un día también nos levantará a todos aquellos que permanezcamos en la fe. Esa es nuestra esperanza, de que un día volveremos a ver esta creación, de que un día veremos cumplirse las promesas de Elohim. Amén. Pero que es necesario que comprendamos que para ello debemos que perseverar y debemos entender la unción y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, porque si no entendemos eso, no entendemos lo que somos y a qué fuimos llamados. El Espíritu Santo nos fue dado no solamente para darnos poder interior, sino para que vivamos conforme a la voluntad de Elohim, conforme a la voluntad del Padre, obedeciendo sus mandamientos, apartándonos de la maldad y de toda injusticia y de toda impiedad, y practicando la benevolencia, el amor, amén, la justicia, buscando la paz con todos, que es lo que realmente se nos demanda, amén. Pero si no entendemos eso, entonces nuestra vida cristiana solamente va a estar preocupada, con nuestra vida de fe, por las cosas materiales y terrenales, preocupados por qué comeremos mañana, qué vestiremos, o qué será de nosotros mañana, y se nos olvida que realmente fue mucho más que eso a lo que Dios nos ha prometido y nos ha llamado. Amén. Que no solamente para que vivamos bien y comamos bien y nos vistamos bien, no es solamente para eso que creemos es para la esperanza de la resurrección, porque esa es la meta principal. ¿De qué nos sirve venir a la congregación y oír y cumplir con todos los rituales de la religión si al final no alcanzamos ser dignos de la resurrección de los muertos? Todo eso fue vano, de nada sirvió todo eso. Amén. Entonces nuestra meta, nuestro pensamiento tiene que estar en el hecho de que lo que estamos buscando por medio de la fe es la esperanza del reino venidero, la esperanza de la resurrección de los muertos. Para eso es que he creído, para eso es que creo. Amén. No solamente para prosperidad y bendiciones de este mundo, sino para alcanzar la vida verdadera, porque de nada me sirve todo esto si al final no alcanzo lo que Dios me ha prometido, si al final somos desechados. Amén. Eso es importante, mi hermano, porque creo que se ha perdido un poco lo que es el ministerio o el servicio o la obra del Espíritu Santo del Ruach HaKodesh en nuestras vidas como creyentes. Amén. Que no es solamente poder para hacer milagros y para dar profecía, eso es parte de lo que el Padre nos concede para que la congregación sea edificada. Amén. Pero no es lo principal. Amén. Así Dios no nos conceda dones para hacer milagros, ni don de profecía, ni nada de esas cosas. Lo que importa es que al final alcancemos la promesa, la esperanza. Amén. Porque ¿de qué me sirve hacer milagros y dar profecía si mañana soy desechado? Porque es posible que aunque un creyente haga milagros y dé profecía, mañana sea desechado. Como lo dice el libro de Mateo, ¿verdad? Cuando dice el Señor, cuando muchos en aquel día le dirán al Señor, Señor, en tu nombre no hicimos milagros, y en tu nombre no reprendimos demonios, y en tu nombre no dimos profecía. ¿Y qué le dirá él aquel día? Apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Entonces, nada de esto sirve si al final no alcanzamos ser dignos de la resurrección de los muertos. Amén. Y para ser dignos de la resurrección de los muertos, tenemos que guardar la fe y vivir la fe conforme nuestro Padre nos demanda a través de las Escrituras. Amén. Por eso es bueno entender que hay cosas rituales que hay que hacer, que hay cosas que
que se deben vivir, pero sin olvidar lo más importante. Porque de nada me sirve vivir todo lo que la Escritura dice si al final realmente no comprendí para qué fue que Dios me llamó y para qué fue que el Señor nos perdonó y nos reconcilió para con Él. Amén. Entonces, porque hoy en día, lo digo ¿por qué? Porque hoy en día se da mucho énfasis a cosas rituales y son buenas, que nos enseñan cosas también, nos revelan cosas, pero no perdiendo de vista lo más importante. Amén. No perdiendo de vista qué es lo más importante. Luego dice que, y estando ellos, les mandó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan, o Johanán el Bautista, el sumergidor, porque Johanán ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, o con el Ruach HaKodesh, dentro de no muchos días, o sea, dentro de poco. Amén. Ahora, es importante aclarar una cosa aquí. El Señor habla de que Juan bautizó en agua, ¿verdad? Para arrepentimiento. Pero los creyentes iban a ser bautizados en el poder del Espíritu Santo. Hay que entender que muchas personas en aquella época siguieron la enseñanza de Juan, o el mandamiento de Juan. Y también al mismo tiempo había quienes seguían las enseñanzas de Jesús el Mesías. Y eso lo vemos plasmado Lucas mismo lo revela en el capítulo 17, si no estoy mal, pero en el capítulo 19 de Hechos. Vamos allí. Hechos capítulo 19, versículo 2. Amén. Dice que, damos desde el 1 para que lo entendamos, mis hermanos. Dice: mientras Apolos estaba en Corinto, aconteció que Shaul o Pablo, después de recorrer las regiones superiores, fue a Éfeso y halló a ciertos discípulos. O sea, él halló un grupito de discípulos, ¿verdad? Y les dijo, les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron: ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo, por Ruach HaKodesh, ¿verdad? Y dijo Pablo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Entonces Shaul o Pablo dijo: Juan bautizó al pueblo con bautismo de arrepentimiento, diciendo a los que acudían a él que creyeran en Yeshua. Al oírlo, estos discípulos, fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es importante entender cómo estar verdaderamente en qué fue lo que Dios te mandó y qué es lo que Dios, cuál es la obra de Elohim, del Padre, a través de Jesús el Mesías? Y es de que el pueblo reciba la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, porque es en el poder, en la unción del Espíritu Santo que vamos a poder, una vez repito, esta vida de fe. Por eso es que claramente las personas pueden practicar la religión, amén, pero si no entienden lo que es la verdad y qué es lo que realmente, cuál es la obra de Dios, entonces van a la religión. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy en día hay mucha gente que dice creer en Dios el Padre y en, Jesús, y en Jesucristo, y están bautizados desde niños. Pero la pregunta es, ¿tenemos el don del Espíritu Santo? ¿Y cuándo es que se recibe el don del Espíritu Santo? Claramente en la Escritura está de que el Espíritu Santo se recibe es cuando
yo teniendo conciencia de mi pecado, de la maldad que he hecho, y oyendo el mensaje de Dios, del Padre, de reconciliarme con Él, de que me reconcilie con Él, de que está dispuesto a perdonarme todo lo que he hecho, en ese conocimiento y en esa fe, me acerco a Dios, pido perdón por mis pecados a Dios, y me bautizo en el nombre de Yeshua el Mesías. ¿Por qué es necesario bautizarse en el nombre de Yeshua el Mesías? Porque fue a Él a quien el Padre envió para, por medio de Él, de su justicia, de su vida, de su sacrificio, que nuestros pecados fueran perdonados. Y una vez que nos hemos perdonados, nos hemos bautizado para el perdón de los pecados, dice que entonces recibimos el don del Espíritu Santo. Hay un proceso que Dios y que la Escritura establece para que los creyentes puedan recibir el don del Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿pueden los hombres cambiar la forma en que el Espíritu Santo puede recibir? No. Amén. Sabemos que la Iglesia Católica tiene unos rituales y unas normas que siguen, amén, que ellos han establecido, pero que no es conforme a la Escritura. La pregunta es, ¿tenemos nosotros el don del Espíritu Santo? ¿Hemos venido al Padre tal como lo demanda la Escritura, siendo conscientes de nuestros pecados, de nuestra maldad y queriéndonos reconciliar con Él, bautizándonos para que podamos recibir el don del Espíritu Santo? Déjeme decirle, tristemente hay mucha confusión, mis hermanos. Hay mucha gente que cree que esto es un ritual, es un rito, esto no es necesario, que lo que importa es creer y más nada. Yo le digo una cosa, creerle a Dios es hacer las cosas como Él mandó hacerlas. Eso es creerle a Dios. Y no creer que uno puede hacer las cosas como uno quiera. Porque al fin y al cabo, el que va a galardonar es Él. Amén. No aquel que cambia las cosas. No los hombres que cambian las cosas. Los hombres ya no pueden hacer más, solamente engañarnos y confundirnos. Pero si queremos tener la certeza de la promesa y de la esperanza de lo que el Padre nos ofrece, entonces es necesario que nosotros hagamos las cosas como el Padre las ha establecido, por medio de la revelación de las Escrituras y el entendimiento del Espíritu Santo. Amén. Así que, y esto lo digo no solamente para nosotros, sino también para los que escuchan, para que entiendan de que no soy yo, es lo que la Escritura establece. Y esto lo vamos a ir estudiando en la medida que continuemos leyendo el libro de Hechos, que es donde se nos narra cómo es que comienza el llamamiento a la fe a la gente. Amén. Y cómo el poder del Espíritu Santo da testimonio a través de los milagros y sanidades y todas las cosas que los discípulos pueden hacer. Porque claramente el testimonio no es solamente de los hombres, sino que Dios mismo también da testimonio a través de ¿qué? Del poder del Ruach HaKodesh, del poder del Espíritu Santo, que es el que realmente sobrelleva la obra. Amén. Pues vamos al libro de Hechos. Ya quiero terminar allí. Todo esto que estoy diciendo, en la medida que vamos estudiando cada Shabbat, vamos a ir viéndolo en la misma Escritura. Cómo la Escritura es clara para revelar qué es lo que Dios demanda, qué es la fe y cómo por medio de la fe se obtienen las cosas. Amén. Luego dice que claramente estos discípulos, aunque de buena fe habían creído y se habían bautizado en el bautismo de Juan, no por eso estaban en la verdad. Fíjense bien, si Dios no hubiera tenido misericordia de ellos y esa gente hubiera continuado en ese bautismo de Juan, claramente no hubieran nunca alcanzado la verdad. Hubieran vivido una religión más, una idea más de que esto es lo que se mandó. ¿Por qué? Porque les faltaba la revelación de las cosas. ¿Por qué fue que Juan vino? ¿Y para qué fue que Juan vino? Para dar testimonio y que la gente creyera en aquel que iba a venir. Pero ellos solamente habían recibido una parte nomás. Y así hay mucha gente que solamente recibe una parte. Por eso es que Lucas se preocupa por su amigo, de que no solamente reciba lo que Yeshua hizo, sino que también reciba
lo que sucedió después de que Yeshua ascendió a los Shamaín, a los cielos. Amén. Luego dice, versículo 6 del libro, del capítulo 1 de Hechos: así pues, los que se habían reunido le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué es lo que estaban preguntando ellos? Y estos son los discípulos del Señor, algunos de ellos, que están preguntando por la restauración del reino de Israel. ¿A qué se referían ellos? ¿Qué es lo que estaban preguntándole al Mesías? Pues claramente que a través de los profetas había una promesa de Dios, y hay una promesa de Elohim, del Abacados, del Padre Santo, de que claramente Dios restauraría el reino de Israel. Esa es la promesa que el Elohim le hizo a David, que de su simiente, de él, vendría uno que se sentaría en el trono. Amén. Porque el reino de Israel ha de ser restaurado. Habrá nuevamente trono en Israel. No estamos hablando del Israel de hoy, del Estado de Israel, eso es otra cosa. Estamos hablando del trono, del reino que vendrá cuando Yeshua el Mesías se manifieste. Amén. Y él entonces se siente a gobernar sobre Israel y sobre las naciones. Amén. Ese reino está pendiente. Ahora el Mesías les dice a ellos, y claramente ellos le preguntan porque está la promesa, está la profecía. Fue profetizado, fue prometido por Elohim, por el Padre. Y ahora ellos preguntan, ¿es el tiempo de que eso va a ocurrir? Y él les dice, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad. Ahora, ¿por qué es necesario hablar del reino de Israel? Porque mucha gente no cree en eso. Mucha gente no cree que el Mesías va a venir a reinar sobre Israel y a juzgar a las naciones. Amén. Y esa es la promesa de la resurrección, de que los que resuciten, los que sean dignos de la resurrección, van a participar de ese reino. Porque claramente todos los que resuciten son Israel y son el reino de Israel. Para eso es que Dios está congregando a todo su pueblo, a todos los redimidos por la gracia del Mesías, para que participen de esa gloriosa manifestación de lo que es el reino de Israel en esta tierra. Amén. Ahora, ¿cuántos lo creen? Vaya uno a saber. Pero esa es la promesa. Esas son las promesas. Amén. Por eso la Escritura dice que Yeshua, el nuevo pacto, fue dado bajo mejores promesas. Amén. Porque Yeshua va a traer el cumplimiento de todas las promesas que realmente el Padre había dado a través de los Neviín, de los profetas. Amén. Dice que no les toca a ustedes, quiere decir, no es tiempo de pensar en eso. Hay una tarea que hacer por delante antes de eso. Amén. Y la tarea es esta. Dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Ruach HaKodesh, o el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Claramente ahí le respondió: ¿cuándo va a ser restaurado el reino? Cuando el mensaje que ustedes van a comenzar a llevar llegue hasta lo último de la tierra. Sabemos que hasta el día de hoy, recientemente, hay hombres que están recibiendo el Evangelio por primera vez. Estamos hablando de grupos culturales, grupos de indígenas que recién ahora el Evangelio ha llegado allá a sus tribus, a sus pueblos. Amén. Recién ahora la palabra está siendo traducida para ellos en su propio lenguaje. Amén. Así que claramente cuando dijo que hasta el fin de la tierra, hasta los rincones de la tierra, es que la tierra tiene que ser llena de la palabra de Elohim. Que no haya ni un grupo, ni una raza, ni nada que no haya oído el mensaje. Amén.
Luego dice que, y dicho esto, el versículo 9, fue alzado viéndolo ellos, y una nube lo ocultó de sus ojos. Y mirando fijamente al cielo mientras él se iba, se les presentaron dos varones con vestiduras blancas. Fíjense que la última imagen que el Mesías quiso grabar en la mente de sus discípulos, ¿cuál es? Verlo elevarse. Verlo como definitivamente se fue a los cielos y hasta que la nube lo ocultó. Pero ahora, claramente, pareciera que hay una contradicción entre lo que los malajín dicen aquí, entre lo que los ángeles dicen y en lo que dice la escritura en otra parte. Cuando les dicen los malajín, estos varones con vestidura blanca les dicen, y les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Yeshua que fue tomado de vosotros al Chamaín, así vendrá como lo contemplasteis yendo al cielo. Amén. ¿Qué le dijeron ellos? Oye, es hora de poner los pies otra vez en la tierra. Amén. Porque una tarea les espera. Amén. Ahora, en el libro de Colosenses, me acompaña allí un momentito. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Ya estamos terminando, mis hermanos. Dice la escritura, le decía a Saúl a los que habían creído, les decía, si pues fuiste resucitados juntamente con el Mesías. ¿Cuándo fueron resucitados? Si nadie ha resucitado. ¿De qué resurrección habla Pablo aquí? Del nuevo nacimiento. Amén. De volver a vivir. Dice, si pues fuiste resucitados juntamente con el Mesías, buscad las cosas de ¿dónde? De arriba, donde está el Mesías sentado a la diestra de Elohim. Pablo invita al creyente a ¿qué? A fijar sus ojos, ¿en dónde? En donde está el Mesías, y no en las cosas de esta tierra. Después dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero vemos a los malajín, a los ángeles, diciéndoles a ellos, oye, dejen de mirar para arriba, y vamos a la tarea. No es que haya ninguna contradicción, sino que uno debe vivir la vida de fe poniendo la mirada en lo que nos espera, pero caminando para hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Amén. Porque no se puede hacer lo que Dios nos mandó a hacer si nuestra mirada no está allá, porque fácilmente podemos desviarnos. Fácilmente las cosas de este mundo y las atracciones y las vanidades de este mundo nos pueden absorber y apartarnos y quitar la mirada de allá y ponerla en esta tierra como hasta hoy está ocurriendo tristemente. Porque mucha gente anda más pendiente de la prosperidad y de la bendición y de cómo vivir bien y vestir bien y cómo lograr metas y éxitos en esta vida. Y nos olvidamos que el único éxito que buscamos es el de ser resucitados. Amén. Entonces, claramente, aunque debemos poner la mirada arriba, tenemos una obra que hacer en esta tierra. Y que así como Lucas encontró la manera de cómo servir a Dios, aunque no fue uno de los 12 discípulos, ni fue llamado para un ministerio especial, él a través del don que tenía de poder escribir, encontró la manera de cómo servir a Dios y a la congregación, a los santos, revelándoles y escribiéndoles todas las cosas que habían ocurrido desde el ministerio de nuestro Señor hasta lo que sucedió después de lo que nuestro Señor fue ascendido a los cielos. Para concluir, ¿cuántos días estuvo el Señor ministrando a los discípulos después de haber resucitado? 40 días. Amén. ¿Qué ocurre después? Ahora, ¿qué día resucitó el Señor? El primer día de la semana de la Pascua, que es el día de los bicurín, de las primicias, el día que se presentaba el manojo de cebada, la espiga, en el altar, como primicia de la cosecha que iba a
a venir. Y a partir de ese día, ¿cuántos días después viene la siguiente fiesta? 7 semanas después, un día después del Shabbat de la 7ª semana, viene Shavuot, se llama la fiesta de las semanas o Pentecostés, que es lo que vamos a estar hablando por la tarde, de cómo el Espíritu Santo se manifestó, se fue derramado, fue en la fiesta de Shavuot, en la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés, como se conoce dentro del cristianismo. Amén. Entonces, claramente hablaremos un poquito de la fiesta de Pesa, de la fiesta de los Hamatzot, de los panes sin levadura, y cómo eso realmente está relacionado con nuestras vidas. Amén. Pero por ahora vamos a parar aquí, y esperamos que los que nos escuchan pues nos puedan acompañar por la tarde, si Dios lo permite. Amén.